Arturo Borja, dueño de la exclusiva clínica privada Vida Nova, era un hombre que veneraba el orden por encima de todas las cosas. Pero no ese orden asfixiante y burocrático que le provoca tics nerviosos a los empleados. Lo suyo era un orden quirúrgico. Estéril, implacable y absolutamente predecible. Su clínica entera era su quirófano personal, donde en lugar de un bisturí empuñaba su autoridad, y la anestesia eran los sueldos exorbitantes y los bonos que ataban a su personal a sus puestos de trabajo con cadenas de oro. Pero en los últimos 6 meses, una sutil podredumbre había comenzado a filtrarse en la atmósfera inmaculada de Vida Nova. Los pacientes ya no se quejaban de los resultados de sus rinoplastias o abdominoplastias, se quejaban de las miradas. Hablaban del desdén en los ojos del personal, que los observaba con una pereza tan asqueada como si hubieran entrado a pedir limosna. Se quejaban de la altanería de las enfermeras. Borja intentó usar el látigo, repartió multas y castigos. Pero el personal, escudado en un pacto de silencio y en la soberbia de creerse irreemplazables, se limitó a fruncir los labios con desprecio. Y fue entonces cuando Arturo Borja, fatigado por el eco vacío de su inmenso despacho, maquinó un experimento, o un castigo. La frontera entre ambos conceptos en su mente era tan delgada como la línea de incisión en una blefaroplastia. Necesitaba a alguien a quien no le temblara el pulso para ensuciarse las manos. Y la encontró en el reclusorio femenil de Santa Marta Acatitla, un lugar que visitaba únicamente por los compromisos de un programa benéfico para deducir impuestos. Maldita sea la hora. Se llamaba Berenice Cobian, jefa de su pabellón. Le faltaban exactamente 2 días para salir en libertad. Tenía 34 años, de los cuales había pasado los últimos 5 a la sombra por fraude a gran escala. Bere no estaba encerrada por robarle la pensión a los ancianos. Su condena era el resultado de una estafa maestra con muebles de lujo supuestamente importados de Italia. Tenía el don de la palabra. Envolvía a la gente de tal manera que las familias más ricas de Polanco le entregaban sus cómodas antiguas en la puerta de su casa, convencidos de que a la semana siguiente recibirían a cambio un comedor digno del palacio de un duque florentino. Bere tenía el rostro de una virgen de una pintura renacentista, unos ojos absolutamente transparentes, como el hielo de madrugada, y una postura impecable, que ni siquiera 5 años cosiendo uniformes en el taller de la prisión habían logrado encorvar. «Tienes una semana», le dijo Borja en el patio de cemento del reclusorio. La observó de pies a cabeza. Llevaba un abrigo gris, barato y gastado, que sobre sus hombros lucía como un abrigo de diseñador. Vuelo a un congreso en Ginebra. Regreso el lunes. La clínica queda a tu entera disposición. Dejaré al abogado como subdirector, pero tiene órdenes de ser un fantasma. Solo te pido una cosa, pon orden. Un orden clínico. Implacable. Los métodos me tienen sin cuidado. Berenice sopló un mechón color ceniza, que le caía sobre los ojos y sonrió. Era una sonrisa que hizo que el mismísimo Arturo Borja, un cínico curtido en 1000 batallas, sintiera un escalofrío en la nuca. No era una sonrisa coqueta, ni complaciente. Era la sonrisa del cirujano justo antes de hundir el filo en la carne. ¿Y si me mandan al diablo?, preguntó ella, con una voz en la que no asomaba ni una gota de duda, solo una curiosidad meramente profesional. Les he dicho que vienes de la sede central en Londres, que eres una gestora de crisis haciendo una auditoría. Borja le tendió una tarjeta de acceso a su despacho, un sobre grueso y una carpeta con documentos. Aquí tienes un poder notarial y los papeles de la clínica. Eres la directora general interina, con poder absoluto para despedir a quien sea, de manera fulminante. Se acabó. No existo. Lunes, 8 de la mañana en punto. Vida Nova despertaba perezosamente, llenándose del aroma a café de cápsula de la máquina de recepción y del olor a alcohol etílico que escapaba de los cuartos de curaciones. Anita, la recepcionista, presumiendo un manicure recién hecho, deslizaba el dedo por la pantalla de su celular
sin el menor apuro. Margarita, la jefa de enfermeras a quien todos llamaban Mago, daba instrucciones al personal de guardia con el tono de un sargento de infantería. A ver, niñas, en la habitación 3 tenemos a la esposa del empresario regio, la de la liposucción, 0 comentarios. Si se queja de que se siente gorda, ustedes nomás asienten con la cabeza. En la 7 está el diputado federal, el de levantamiento de párpados. No lo miren a los ojos por más de 2 segundos, que el señor siente que todos conspiran en su contra. Las puertas automáticas de cristal se abrieron con un suspiro, y Berenice entró al vestíbulo. Había dejado el abrigo gris en el guardarropa, y llevaba un vestido negro de corte recto, riguroso, que a todas luces había rescatado de un tianguis de ropa de paca. Calzaba unas botas de combate de suela gruesa, cuyos cordones contrastaban con la delicadeza de sus tobillos. Bajo el brazo apretaba un portafolios de cuero desgastado, que parecía más bien la carpeta de un detective de homicidios. Anita levantó la vista y la escaneó con un gesto de duda perfectamente ensayado. Buenos días. Creo que se equivocó de dirección. El centro de salud público está a 2 cuadras. La entrada es por el callejón. Berenice caminó hasta el mostrador de mármol. No sacó el poder notarial. Simplemente extendió la mano y tomó la taza de cerámica de Anita, esa que tenía grabada la palabra diosa en letras doradas. Un silencio cortante cayó sobre el vestíbulo. Hasta el gas freón de los ductos del aire acondicionado pareció detener su marcha. «Tráeme un té», dijo Berenice, con una voz plana y serena. «Verde. En bolsita. La temperatura del agua exactamente a 85 grados. Anita se enderezó de golpe. Sus fosas nasales se dilataron como las de una fiera ofendida. «¿Usted está loca? ¿Sabe quién soy yo? Soy la coordinadora en jefe de atención a pacientes VIP. Váyase a dormir la mona a otro lado. Señora». Berenice dejó caer su portafolio sobre la barra de mármol. El golpe del cuero viejo resonó sordo y pesado, como una sentencia. Paseó la mirada por el lugar. Las enfermeras se quedaron petrificadas. El doctor Sandoval, el cirujano estrella, que fumaba un cigarro electrónico en una esquina, se olvidó de exhalar el vapor. «Yo no sé quién eres tú». La voz de Berenice viajó por el vestíbulo, rebotando en el piso recién pulido, pero sí sé que en el baño de visitas de la planta baja el tanque del inodoro lleva 3 días sin funcionar. Y que en la sala de médicos se toman el café con coñac a escondidas. Sé que esta mañana dieron de baja 3 ámpulas de Botox para tirarlas, pero el inventario del refrigerador muestra que sobran 2. Yo no vine a tomar el té, vine a decirles que, a partir de este maldito segundo, cada aguja, cada gasa y cada suspiro en este lugar, les va a costar el puesto o la paz mental. Me llamo Berenice. Vengo de parte de Borja. Y sí, créeme, he visto lugares mucho peores que tu habitación con el diputado. Té verde, 85 grados. El tiempo corre. Anita palideció de tal forma que hasta el rubor artificial de sus pómulos pareció borrarse. No encontró una sola palabra para defenderse. Por primera vez en su vida, esa verborrea que ella confundía con agudeza mental, se secó de golpe. Berenice tomó su portafolios y, sin mirar atrás, enfiló por el pasillo hacia el despacho de Borja. No caminaba como una empleada, pisaba como la dueña del mundo. Al pasar junto al cirujano Sandoval, se detuvo en seco, sin siquiera girar la cabeza. «Doctor Sandoval, el vapor de esa porquería electrónica que está fumando es una nube de propilenglicol. Vi en la agenda que en 40 minutos tiene en quirófano a la señora Cárdenas para un estiramiento facial. En su historial clínico dice que tiene alergia severa al propilenglicol, algo que usted, por lo visto, ignora por completo. Acabo de cancelar la operación. Mejor vaya a revisarle las cicatrices al señor Valdés.
pagará la mitad, pero al menos saldrá de aquí con vida. Sandoval se atragantó con el humo. Quiso indignarse. Quiso gritarle que era un médico con honores y que tenía lista de espera de 6 meses. Pero al toparse con los ojos inexpresivos de Berenice, comprendió que discutir con ella en ese momento era tan inútil como intentar discutir con una máquina de resonancia magnética. Para el mediodía, la clínica Vida Nova era un nido de avispas al que alguien le había metido un palo. Berenice estaba sentada en el despacho de Borja, con expedientes, reportes contables y listas de gastos esparcidos sobre el imponente escritorio de madera de nogal. Trabajaba en silencio y a una velocidad vertiginosa. Tenía una maña peculiar. Leía los documentos arrastrando el dedo índice de la mano izquierda sobre las líneas, como si fuera ciega. Y ese dedo, con la uña rota y sombras de tierra incrustada, encontraba sin fallar los números inflados, los gastos fantasma y las mentiras cuadradas. A la 1 de la tarde mandó llamar a Mago y a doña Clarita, la contadora jefa. Mago entró al despacho con la barbilla en alto, como una reina ofendida dispuesta a incinerar con la mirada a aquella usurpadora venida de Londres. Los rumores sobre Berenice ya habían cobrado dimensiones mitológicas en los pasillos. «Siéntense». Berenice señaló las sillas, no con un ademán, sino con el peso de su mirada. «Usted también, doña Clarita». Berenice no se anduvo por las ramas. Abrió la carpeta del inventario y comenzó a leer con una voz tan plana como la línea de un monitor cardíaco cuando el paciente se ha ido. Instrumental de acero quirúrgico. Bodega número 4. Faltante por un valor de 100,000 pesos. Batas desechables de primera calidad. Según los papeles, se han tirado a la basura, el doble de las que se han usado en operaciones. Implantes mamarios. Artículo 512. La serie se descontinuó el año pasado, pero aquí veo que siguen reportando bajas cada mes. Mago, tu firma está en todos estos papeles. Mago se quedó sin sangre en el rostro. Su figura imponente pareció desinflarse en la silla. Eso es un error. Reportamos el desgaste natural. Es mercancía traspapelada. Balbuceó. ¿Mercancía traspapelada? Berenice esbozó una sonrisa que helaba la sangre. ¡Qué palabra tan sofisticada! En la cárcel a eso se le llama ser una rata. La única diferencia es que allá adentro te piden cuentas de una manera mucho menos educada. Les propongo un trato. Tienen 3 días para devolver lo que falta en efectivo. Sin hacer ruido. Sin dramas. La contadora arreglará los libros. A cambio, no le entrego este expediente a la seguridad corporativa. Verán, no tengo tiempo para jugar a los policías y ladrones con ustedes. Lo único que necesito es que para el miércoles, la sala de médicos huela a café y a alcohol clínico al 70%. Y no a veneno para ratas y a miedo. Mago salió del despacho con las piernas hechas de trapo. En el pasillo le esperaba una aterrorizada Anita. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que estuvo en la cárcel?, susurró Anita, enredándose un mechón de pelo en el dedo. Peor, jadeó con acento agudo Mago, llevándose una mano al pecho. Sabe hacer cuentas. Ve a través de las paredes. Y me acaba de decir que mañana a las 8 de la mañana hay revisión sanitaria de los ductos de ventilación. A las 6 de la tarde, Berenice dio por terminada su auditoría. Salió del despacho dejando sobre el escritorio de Borja un orden inmaculado, una pila delgada de documentos, facturas y un solo papel escrito con letra minúscula y apretada. Al pasar frente a la recepción, se detuvo. Anita estaba sentada con la espalda recta, sonriéndole al teléfono como si le acabaran de inyectar una sobredosis de Botox. Sobre el mostrador descansaba una taza de cerámica blanca y gruesa, llena de té verde ya frío. Mañana a las 7:50.
dijo Berenice, mirando no a Anita, sino a un punto en la pared por encima de su cabeza, justo donde colgaba un enorme cuadro abstracto que Borja había comprado por una fortuna, código de vestimenta para todo el personal. Prohibidas las joyas más grandes que un chícharo, nada de uñas de gel con brillos. Las manos de todos aquí deben verse como si estuvieran a punto de tocar una herida abierta, no como si fueran a esculcar carteras ajenas. Berenice salió a la húmeda tarde de la ciudad, y en la clínica Vida Nova se hizo el silencio, pero no el silencio apacible que sigue a una buena comida, sino ese silencio denso que cae sobre el bosque justo antes de la tormenta, cuando los pájaros enmudecen y las bestias se esconden en sus madrigueras. El martes no comenzó con café, comenzó con silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de la caja de fusibles en el sótano. Berenice cruzó la puerta a las 7:45 en punto. Hoy llevaba puesta una bata médica inmaculada sobre el mismo vestido negro de ayer. Ese contraste le daba el aire de una monja de alguna orden medieval implacable. En las manos llevaba el mismo portafolios, pero ahora lo acompañaba un folder transparente lleno de hojas impresas. En la recepción, Anita estaba pálida, tenía los labios apretados en una línea fina, y sus manos, despojadas de su habitual pintura de guerra, reposaban sobre el teclado como dos peces blancos y desnudos. Ni una sola pulsera, ni un anillo, ni rastro de esmalte brillante. Apenas un brillo transparente. A su lado, como un fiel escudero, humeaba una taza de cerámica blanca con té verde. Buenos días, Berenice. La voz de Anita sonó bajita, monótona, como la de un autómata. Berenice no respondió con palabras. Pasó de largo, asintiendo apenas con la cabeza, y se perdió en el pasillo. En la sala de médicos, la escena era surrealista. El cirujano Sandoval, que siempre estaba desparramado en el sillón, con un expreso en la mano, disertando sobre la superioridad de la Escuela Alemana de Cirugía Estética, estaba de pie, firme frente al espejo, ajustándose el cuello de la bata. Buenos días, doctor, dijo Berenice, sin mirarlo, fijando los ojos en el corcho de los horarios. La señora Cárdenas llamó anoche. Mandó agradecer profundamente la cancelación de su cirugía. Tuvo una reacción alérgica fulminante a un producto de limpieza en su casa, y de milagro se salvó de un choque anafiláctico. Su reputación está a salvo, doctor, aunque usted no movió un dedo para lograrlo. Sandoval se quedó de piedra. Por su rostro perfectamente cuidado cruzó una tormenta de emociones. Desde el terror puro ante su propia incompetencia, hasta un respeto involuntario por aquella mujer insondable. Gracias, logró articular con voz ronca. No me agradezca, cortó Berenice. Hoy tiene 3 cirugías programadas. Antes de cada una, yo personalmente revisaré el historial clínico. Encontré otros 4 errores graves en los expedientes de sus pacientes. ¿Quién llenó esos cuestionarios? La interna. Está despedida. A partir de mañana, usted revisará cada cuestionario con sus propios ojos. Y otra cosa, el autoclave del quirófano 4 está descompuesto. Lo quiero funcionando para las 10 de la mañana. O van a tener que hervir el instrumental en una olla de peltre, como si estuviéramos en un hospital de guerra. Mago, que era la responsable del equipo médico, dio un respingo y corrió hacia la puerta. Berenice la detuvo en seco levantando una mano. Margarita, quédese ahí. ¿Me preparó el calendario de limpieza? Ese sí. Aquí tiene. Mago le tendió una hoja con mano temblorosa. Berenice la recorrió con la mirada y enarcó una ceja. Fue la primera vez que el personal le vio un atisbo de emoción genuina. Esto no es un calendario de limpieza, dijo con voz de escarcha. Esto es un itinerario para tomar el té.
¿Dónde está la sanitización de los ductos de aire? ¿Dónde están los horarios para la luz ultravioleta en los cuartos cada 2 horas? ¿Dónde está el protocolo de manejo de residuos biológicos infecciosos? Mago perdió el color, su rostro se fundió con el blanco de su uniforme. Pero, es que siempre lo hemos hecho así. El siempre se terminó ayer. Berenice le devolvió el papel dejándolo caer. Hágalo de nuevo. En 1 hora lo quiero sobre mi escritorio. Y si en 1 hora no veo un documento que cumpla con las normas de salubridad, yo misma voy a agarrar una jerga y le voy a enseñar cómo se trapean los pisos en el lugar de donde vengo. Porque créame, allá sí saben limpiar. Los pisos brillan tanto que uno podría hacer una laparoscopía ahí mismo. Desde el corredor se escuchó una risita ahogada. Era Zenaida, la muchacha de limpieza, que no alcanzó a taparse la boca a tiempo. Berenice giró lentamente hacia ella. Zenaida, ¿le da risa? Me parece excelente. Reír alarga la vida. Su misión del día de hoy es tallar los azulejos de las regaderas del personal hasta que parezcan espejos. Si puedo ver mi rostro reflejado en ellos sin que se distorsione, le doy un bono. Si no, volverá a lavar, con ácido cítrico y clorexidina. A Zenaida se le borró la sonrisa de tajo. Asintió frenéticamente y salió corriendo hacia el cuarto de escobas. Berenice recorrió las habitaciones, los cuartos de curaciones y las bodegas con el porte de un general, inspeccionando a sus tropas antes del combate. No levantó la voz, no amenazó, simplemente observaba. Y esa mirada, fría y afilada como un bisturí, calaba más hondo que cualquier grito. En la habitación número 3, donde reposaba la esposa del empresario regio tras su liposucción, Berenice se detuvo. La paciente, una mujer corpulenta, envuelta en vendas elásticas de compresión, apretaba el botón de llamado a la enfermera, con un fastidio insoportable. ¿Siente dolor?, preguntó Berenice, sentándose al borde de la cama. Aquel gesto rompía todas las reglas no escritas de Vida Nova, donde al personal se le exigía hablar con los pacientes siempre de pie, manteniendo una distancia servil. Me muero de aburrimiento. Arrastró las palabras la mujer. Y estas muchachas no sirven para nada. Les pedí una revista de chismes y me salen con que en esta clínica no hay revistas del corazón. Berenice volteó a ver a la enfermera que temblaba en el marco de la puerta. Una jovencita con los ojos abiertos de par en par. ¿Por qué no hay revistas? Es política de la clínica. Tartamudeó la chica. El doctor Sandoval dice que ver modelos en las revistas traumatiza a las pacientes recién operadas. Se comparan y se deprimen. Berenice soltó una carcajada seca. Política. ¡Qué maravilla! Pues a partir de hoy hay una nueva política. En cada habitación me van a dejar revistas de ciencia, de historia antigua y crucigramas. La paciente necesita ocupar la cabeza, no estar viéndole los pechos de silicón a otras mujeres. Se volvió hacia la señora. Le van a traer crucigramas. Si logra resolver uno completo, le daremos un descuento en su próximo tratamiento. Y si no puede, bueno, entonces la liposucción no le sirvió de nada. Porque el problema lo tiene en la cabeza, no en la barriga. La esposa del empresario se apoyó sobre los codos, desconcertada. Jamás en su vida alguien le había hablado así. Pero en lugar de enfurecerse, un brillo de curiosidad viva, puramente humana, se encendió en sus ojos. ¿Y usted quién es? ¿La nueva directora médica? Soy la administradora interina, respondió Berenice, poniéndose de pie. Y creo firmemente que un hospital es un lugar para sanar, no un club de campo. Pero si le aburre el proceso de curación, le encontraremos la manera de que al menos aprenda algo nuevo. Desde el pasillo resonó la voz de la paciente de la habitación de al lado. Muchachas, a mí también tráiganme unos crucigramas.
Me dan de alta en 2 días y ya no sé en qué pensar. Para la tarde del martes, un suceso insólito sacudió la monotonía de Vida Nova. Un hombre cruzó las puertas de cristal. No era un paciente de lujo, ni un mensajero, ni el representante de algún laboratorio farmacéutico. Era un hombre común, de unos 50 años, envuelto en un abrigo raído y cargando una bolsa de mandado de esas de malla tejida. Desprendía un olor a tabaco barato y a calle. Miraba a su alrededor con timidez, sintiéndose claramente como un insecto bajo la lupa entre tanto mármol y molduras doradas. Anita, entrenada por la amarga experiencia del día anterior, abrió la boca para soltar su frase de cajón. Señor, se equivocó de dirección, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Vio salir a Berenice del pasillo principal, caminando directo hacia aquel forastero. «Hola, don Esteban», dijo Berenice, y su voz era otra. Ya no había metal ni hielo en ella. Era una voz cálida, entrañable, casi de hogar. «Pásale, ya te estábamos esperando». Al hombre se le iluminó el rostro, dejando ver una sonrisa a la que le faltaban un par de dientes. «Mi Bere, ya creía que me había perdido. ¿Qué palacio tan grandote tienen aquí?» El personal contuvo el aliento. «Mi Bere. Don Esteban, ¿quién demonios era ese hombre?» Berenice lo tomó del brazo con delicadeza y lo guió hacia el ala de consultas. Al pasar junto a un estupefacto doctor Sandoval, le lanzó una orden al vuelo. «Doctor, él es mi tío. Necesita una valoración urgente para operarse de cataratas. ¿Lo haremos pro bono? ¿Lo pago de mi bolsillo o lo absorbe la clínica? Como usted prefiera. Pero mañana a primera hora, quiero un plan quirúrgico sobre mi escritorio». Sandoval abrió la boca para protestar. Las consultas de caridad para indigentes no existían en el universo de Vida Nova. Pero al cruzarse con la mirada de Berenice, la cerró de golpe. De pronto entendió que las reglas ahora las dictaba ella. Y esas reglas, por muy descabelladas que parecieran, extrañamente estaban empezando a darle vida al lugar. Esa noche, cuando Berenice ya se había marchado, Mago y Anita se quedaron sentadas en la sala de médicos bebiendo té. Era la primera vez en meses que no le ponían un chorro de coñac a sus tazas. «¿Te das cuenta de lo que está haciendo?», murmuró Mago, con la mirada perdida en la pared. «Nos está volteando el mundo de cabeza. Primero el té en tu taza blanca, luego la limpieza obsesiva, y ahora resulta que trae al tío de la bolsa de mandado». ¿Y sabes qué es lo más raro? Anita sonrió, sorprendiéndose a sí misma. «Que me está empezando a gustar. Es la primera vez en 2 años que no me siento como la vendedora de una tienda de bolsos caros. Me siento útil». Mago quiso replicar, pero se mordió la lengua. Muy en el fondo de su alma, sabía que Anita tenía razón. Por primera vez, en Vida Nova, ya no olía a dinero viejo y a vanidad. Olía a algo real. A ese algo por lo que todas ellas habían decidido estudiar medicina alguna vez. Mientras tanto, en el despacho de Borja, sobre la imponente madera de nogal, descansaba una nota escrita por Berenice. Unas cuantas palabras trazadas con esa letra pequeñita y apretada. Arturo Borja, día 2. El personal empieza a entender la diferencia entre dar un servicio y tener vocación de servir. Seguimos adelante. Bere. El viernes en Vida Nova no arrancó con el zumbido aséptico de los aires acondicionados, sino con un aroma profundo. Por los pasillos flotaba el olor agridulce y tostado del café recién hecho. Pero no era el agua sucia y desabrida de la máquina carísima que nadie sabía programar. Era café de grano de verdad, con notas a cacao y canela, que Berenice había colado con sus propias manos desde la madrugada. Estaba de pie en la cocineta del personal, que el día anterior había mandado a limpiar hasta que rechinara, vertiendo el agua hirviendo sobre un filtro de papel con la paciencia de quien conjura un milagro.
Mago la observaba en silencio, sin atreverse a romper el hechizo, fascinada por cómo aquellos dedos de uñas lastimadas manejaban la jarra de cuello de ganso. Tómese esto, dijo Berenice, ofreciéndole una taza humeante, y grábese esto en la cabeza. El café no tiene por qué ser un castigo. Debe ser un consuelo para los pacientes. Imagínese, la gente viene aquí muerta de miedo a que le abran la cara o le saquen la grasa. Y encima les damos agua de calcetín de una máquina. Es una vergüenza. Mago dio un sorbo y cerró los ojos. El café era un abrazo para el alma. Por primera vez en años, sintió que no estaba trabajando dentro de un mausoleo esterilizado, sino en un lugar vivo. Berenice. Mago tomó valor. ¿Es verdad que usted viene de allá adentro? Berenice soltó una risita seca mientras seguía moviendo la cuchara. Margarita, yo vengo de un abismo que usted no podría imaginarse ni en sus peores pesadillas. Pero allá adentro ni me volví loca ni me convertí en un animal. Allá aprendí una lección muy simple. El orden no se sostiene con miedo. Se sostiene con respeto. El miedo engendra traición y sabotaje. El respeto crea disciplina. Sus enfermeras le tenían pavor. Ahora la están empezando a respetar. ¿Siente la diferencia? Mago asintió lentamente, aunque el corazón todavía le latía con duda. A las 9 de la mañana, la clínica recibió una sacudida. Un paciente de urgencia cruzó las puertas. No era un cliente agendado, ni un millonario, era un muchacho cualquiera. Un albañil de 20 años que trabajaba en una obra a la vuelta de la esquina, y que había llegado en una ambulancia con un tajo profundo en el antebrazo. Se había resbalado y caído sobre una varilla oxidada. La herida era un desastre, abierta, sucia, llena de polvo de cemento y óxido. Al ver la camilla manchada y las botas llenas de lodo del muchacho, la vieja Anita estuvo a punto de soltar un grito de indignación. Pero Berenice apareció de la nada, como un fantasma, y tomó el control. Rápido, a la sala de curaciones 3, Sandoval. Conmigo, Mago, prepara el material de sutura y todo el antiséptico que tengas. Zenaida, trae agua tibia y sábanas limpias. No escatimen nada. Luego lo cuadramos. El doctor Sandoval, que acababa de salir de bañarse tras su primera cirugía de la mañana, corrió a la sala de curaciones obedeciendo como si fuera un residente de primer año. Ni siquiera se le cruzó por la cabeza protestar, decir que esa no era su especialidad, que la herida era asquerosa, o que el pobre diablo claramente no tenía un peso para pagar. Algo se había roto dentro de él en esos últimos días. Por primera vez en muchísimo tiempo, volvió a sentirse médico, y no un joyero remendando pieles caras. En la sala, Berenice se paró a la cabecera de la camilla. Mientras Sandoval lavaba la carne abierta, ella le hablaba en voz baja pero firme. No le tengas miedo a la clorexidina, échale con ganas, como si te estuvieras lavando las manos tú. ¿Ves ese pedacito de óxido incrustado? Corta los bordes, no tiembles. Luego juntamos la piel. Eso es. Muy bien. Ahora fíjate bien cómo vas a dar el punto para que la cicatriz le quede decente y no parezca navajazo de cantina. El muchacho está joven, todavía tiene que agarrarle la mano a su novia. Sandoval trabajaba en un silencio sepulcral, con la frente perlada de sudor. Cuando terminó de anudar el último hilo, se enderezó y miró a Berenice. En los ojos de ella, por primera vez en toda la semana, brilló algo muy parecido a la aprobación. Nada mal, doctor. Nada mal. A este muchacho me lo registran como caso de caridad. Todo va por cuenta de la clínica. Pero, Berenice, es que el dinero, intentó decir Sandoval. El dinero es problema mío. Lo cortó ella de tajo. Cuando don Arturo regrese, que él haga lo que quiera. Pero mientras yo sea la que manda aquí, a este muchacho se le cura gratis.
Y que vaya a contarle a los albañiles de su obra que en Vida Nova todavía curamos seres humanos y no carteras. La noticia del tratamiento gratuito al albañil corrió como pólvora por los pasillos de la clínica. Al principio eran murmullos, luego, la gente empezó a hablarlo en voz alta. Y lo más extraño de todo fue que nadie se quejó. Al contrario, Zenaida, la de limpieza, que estaba tallando los azulejos, se secó el sudor de la frente y exclamó a los cuatro vientos: «Pues ya era hora. Yo vengo de un barrio bravo. Y clínicas de estas, ni en sueños las vemos. Qué bueno, que al fin alguien con corazón cruzó esa puerta». Para la tarde del viernes, el ambiente en Vida Nova era algo imposible de describir con palabras. Era la sensación de la fiebre cuando por fin cede. Como si la clínica entera hubiera estado enferma de un cáncer de soberbia y apatía, y de pronto comenzara a sanar. La gente se sonreía al cruzarse. Los pacientes dejaron de presionar el timbre cada 5 minutos, y por los corredores se escuchaban risas suaves y sinceras. Berenice convocó a todo el personal en el vestíbulo principal. Desde el cirujano estrella hasta la mujer que trapeaba los pisos, todos formaron un semicírculo para escucharla. Habló sin adornos, sin dramatismos, con una voz que delataba un cansancio antiguo. En 2 días regresa el dueño. Yo me largo. Ustedes se quedan. Y les voy a decir una sola cosa. De ustedes depende cómo quieren vivir a partir del lunes. Pueden volver a ponerse sus máscaras de soberbia, volver a ser flojos y mirar a la gente por encima del hombro. O pueden guardarse esta semana en la memoria. Recuerden que son médicos, enfermeras, sanadores. Ustedes son los que le devuelven la esperanza a la gente. No importa cuántos ceros tenga la cuenta bancaria del que está acostado en la camilla. Lo único que importa es cuánta vocación les queda a ustedes en el alma. Guardó silencio y los miró a los ojos. Uno por uno. El silencio era tan denso que se podía escuchar el repiqueteo de la lluvia contra los gruesos ventanales de cristal. Y ahora, órale, a trabajar. ¿Que tienen pacientes esperando? El sábado ocurrió un milagro minúsculo. La paciente de la liposucción, la misma que había exigido las revistas de chismes y terminado resolviendo crucigramas, regresó a la clínica cargando un pastel enorme. Era un pastel casero, hecho con sus propias manos. Estaba un poco chueco, con el betún escurriéndose por los bordes, pero desprendía un olor a vainilla y a calor de hogar que inundó el vestíbulo. «¿Esto es para ustedes?», le dijo, entregándole la caja a Anita. «Repártelo con las muchachas. Por favor, dale las gracias a Berenice de mi parte». Terminé el crucigrama. ¿Y saben qué? Es la primera vez en años que me doy cuenta de que tengo cerebro. Y no solo grasa en las caderas, gracias. Anita, que hace una semana habría arrugado la nariz con asco ante un postre de harina refinada, tomó la caja con delicadeza y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ni ella misma se reconocía. Esa noche, Berenice se sentó en el despacho de Borja a escribir su última nota. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. La luz de la lámpara de escritorio hacía bailar las sombras de los libreros sobre las paredes, como si estuvieran vivas. Arturo Borja. Día 6. El personal ya no me necesita. Aprendieron a trabajar. Aprendieron a respetarse a sí mismos y a los que cruzan esa puerta. Esta clínica se ha convertido en un lugar al que la gente quiere venir. Y no por el cheque a fin de mes, sino por la vocación. Hice lo que pude. Cuando vuelva, le ruego que no destruya esto. Bere. Dejó la pluma sobre la mesa y se quedó largo rato contemplando el retrato de Borja colgado en la pared. Suspiró profundamente y se puso de pie. El domingo, aunque la mayoría tenía el día libre, muchos aparecieron en la clínica por voluntad propia. Alguien se puso a limpiar los ventanales,
Otro organizó las bandejas de instrumental, y otros simplemente se sentaron en la sala de médicos a compartir una taza de aquel café glorioso que Berenice les había enseñado a preparar. Todos esperaban el lunes. Esperaban el regreso del patrón. Y tenían miedo. Mientras tanto, Berenice caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. Entró a una pequeña iglesia de barrio, encendió una veladora y se quedó ahí, de pie, hipnotizada por la flama. Nadie sabe qué pensaba. Tal vez en los 5 años que el encierro le robó. Tal vez en el extraño capricho del destino que le permitió, por una sola semana, dejar de ser una convicta para convertirse en una mujer que cambia vidas. O tal vez pensaba en que a la mañana siguiente la magia se desvanecería y volvería a ser nadie. Esa noche de domingo, Vida Nova respiraba en paz. El piso de mármol brillaba como un espejo de agua mansa, y sobre el mostrador de recepción descansaba una taza de cerámica blanca, vacía, pero lavada con infinito esmero. Arturo Borja aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México en las primeras horas del lunes. El Congreso en Ginebra había sido una letanía predecible y aburrida. Ponencias sobre nuevos rellenos faciales, canapés de salmón ahumado, y las caras de hastío de sus colegas y competidores. Lo único que lo mantuvo despierto durante esos días fue el pensamiento recurrente sobre Vida Nova. Mejor dicho, sobre Berenice y el huracán, que seguramente había desatado en su ausencia. Esperaba encontrar ruinas, motines, renuncias masivas sobre su escritorio, tal vez hasta una notificación de la fiscalía. En el fondo de su alma, estaba preparado para el desastre. A fin de cuentas, él mismo había soltado a la bestia en la jaula, él había metido a una loba hambrienta en un corral de ovejas mansas. Su chofer lo esperaba a la salida de la terminal VIP con el letrero de siempre. Borja se hundió en los asientos de cuero frío de su Mercedes, sacó el celular y marcó a la clínica. Contestó Anita. Al instante notó algo distinto. Su voz no sonaba ni aletargada, ni fastidiada. Sonaba viva. Clínica Vida Nova, muy buenos días. Le atiende Ana. Ana, soy Borja. Voy en camino, llego en 1 hora. ¿Berenice está ahí? Pudur Borja. La señora Berenice está en el ala de curaciones haciendo el pase de visita matutino. ¿Gusta que salgamos a recibirlo? Borja casi suelta el teléfono. ¿La señora Berenice? No la llamó la impostora, ni la loca esa, sino que usó un tono de reverencia absoluta. ¿Y desde cuándo se hacían pases de visita matutinos en su clínica, donde el evento más emocionante del día solía ser criticar la celulitis de la paciente del cuarto 7? No hace falta, masculló y colgó. Durante todo el trayecto por Avenida Presidente Masaryk, su mente no dejó de tejer teorías. ¿Acaso los había aterrorizado al grado de que ahora hablaban en susurros y tenían miedo hasta de respirar? ¿Les aplicó tácticas de la cárcel? ¿Chantajes? ¿Amenazas de muerte? ¿O tal vez los envolvió con su labia? ¿Les vendió el cuento de las oficinas en Londres y ahora todos estaban esperando que les duplicaran el sueldo? El auto se detuvo suavemente frente a la entrada. La fachada de la clínica seguía siendo la misma: cristal, concreto pulido y las letras doradas de Vida Nova. Pero algo sutil, casi imperceptible, había cambiado. Borja no supo qué era, hasta que cruzó la puerta automática. Olía distinto. Olía a un difusor de esencias barato, no al cloro industrial de siempre. Olía a tierra mojada, a lluvia limpia. Olía como huelen los patios de las casas viejas donde hay macetas con geranios. Olía a vida. Se quedó paralizado en el vestíbulo. Era su clínica, pero a la vez era un lugar completamente desconocido. El mármol del suelo reflejaba las luces del techo, pero ya no era un brillo frío y hostil, era un brillo cálido, acogedor. En el mostrador de recepción, en lugar del estorboso arreglo de orquídeas artificiales y las revistas de moda, había un simple jarrón de cristal con unas ramas de pirul y flores silvestres,
Una mezcla absurda para un lugar de lujo, pero que llenaba el espacio de una paz inexplicable. Anita estaba sentada tras el mostrador, tenía la espalda erguida, pero le dedicó una sonrisa que no era la mueca plástica de una aeromoza, sino la sonrisa genuina de un ser humano. Frente a ella humeaba una taza de cerámica blanca con té verde, y a espaldas de Anita, justo donde antes colgaba el cuadro abstracto que le había costado una millonada, ahora había un corcho enorme. Estaba tapizado de dibujos infantiles, trazos chuecos con crayolas de colores, soles sonrientes y flores gigantes. Gracias, tía Bere. Curaste la patita de mi osito. La clínica de la gente buena. Borja entrecerró los ojos y se acercó. Incrédulo. Los dibujos tenían nombres y edades. Sofía, 5 años. Diego, 7 años. Valentina, 4 años. ¿De dónde diablos habían salido esos niños en una clínica exclusiva para millonarios aburridos de la vida? Doctor Borja. Muy buenos días. Anita se puso de pie e inclinó levemente la cabeza. La señora Berenice me pidió que le avisara que lo está esperando en la sala de médicos. Acaba de terminar su ronda. Borja no respondió. Empezó a caminar por el pasillo, y cada paso le pesaba toneladas, porque no reconocía su propio imperio. Las paredes, antes estériles y blancas como un manicomio, ahora lucían fotografías en blanco y negro de callejones antiguos de la ciudad. En las ventanas había macetas con plantas de verdad, geranios, teléfonos colgantes y hasta unas hojitas de albahaca. El aire olía a café tostado, a café del bueno. Al pasar por la habitación número 3, asomó la cabeza la esposa del empresario regio. Borja la reconoció al instante. Era la mujer que jamás estaba conforme con nada. Pero ahora estaba apoyada en una andadera, riéndose a carcajadas. A su lado estaba Zenaida, la mujer de la limpieza, contándole algún chiste. Al ver al dueño, Zenaida no se encogió de hombros ni salió huyendo, simplemente le hizo un gesto de saludo con la cabeza y siguió platicando. Borja siguió caminando. Una sensación extraña, oxidada, comenzó a treparle por la garganta. Tardó unos segundos en ponerle nombre, y cuando lo hizo, se le revolvió el estómago. Era vergüenza. Sentía vergüenza de haber convertido la medicina en una máquina de hacer dinero, y a sus empleados en simples engranajes. Vergüenza de que hubiera tenido que venir una exconvicta a abrirle los ojos y mostrarle en qué había convertido un lugar que nació para sanar. La puerta de la sala de médicos estaba entreabierta. Se detuvo en el umbral y miró hacia adentro. Berenice estaba sentada a la mesa, dándole la espalda. Frente a ella descansaba la taza blanca de cerámica, y bebía su té con una lentitud sabrosa. Frente a ella estaba el doctor Sandoval, sin corbata, con la bata desabrochada, y un rostro que irradiaba un cansancio luminoso y en paz. Mago estaba de pie junto a ellos, anotando algo en una libreta, y esparcido sobre la mesa, entre expedientes y carpetas, había más dibujos infantiles. Señora Berenice, estaba diciendo Sandoval, revisé el historial de la señora Cárdenas como usted me ordenó. Tenía toda la razón. Alergia severa al propilenglicol. Pude haberla matado en la plancha. Si no lo hizo, es porque no estaba en su destino matarla, respondió Berenice con calma, sin levantar la vista. Usted es un médico brillante, doctor. Solo se le había olvidado a qué vino a este mundo. ¿Ya se acordó? Eso es lo que cuenta. Se hizo el silencio, como si hubiera sentido el peso de una mirada en la nuca. Berenice giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Borja. No había miedo en su mirada. No había servilismo, ni desafío, solo una dignidad serena y fatigada. Ella había cumplido su parte del trato. Ahora esperaba la sentencia. Borja dio un paso hacia adentro. Sandoval y Mago se pusieron de pie de un salto, pero Berenice los detuvo con un movimiento de la mano. Buenos días, Arturo, dijo ella.
Su clínica está en perfecto orden. El personal está trabajando como reloj, y los pacientes están en paz. Los reportes financieros están sobre la mesa. Puede revisarlos. Borja no emitió sonido. Paseó la mirada por la sala, impecable, acogedora, llena de vida. Luego, volvió a mirar a Berenice. Ella seguía sentada con la espalda recta, pero en la comisura de sus labios asomaba una sonrisa triste, casi imperceptible. Sabía que el reloj de arena se había vaciado. ¿Qué son esos dibujos?, preguntó Borja por fin, con la voz áspera por la emoción contenida. ¿Eso? Berenice señaló la mesa con la barbilla. Son cartas de agradecimiento de los niños del orfanato de la colonia de al lado. Le di permiso a Margarita de armar una brigada el sábado. Los revisamos, les pusimos vacunas. A 2 chiquitos les conseguimos cita con el oftalmólogo. Todo a cuenta de la clínica. Por supuesto. Espero que no le moleste. Borja debió haber estallado de rabia. Debió haberle gritado que se había extralimitado. Que su clínica no era una casa de beneficencia. Que esas decisiones las tomaba la junta directiva. Pero en lugar de eso, se quedó mirando las letras temblorosas dibujadas con crayola azul. Gracias, tía Bere. Y sintió un nudo apretándole la garganta. ¿Y esto qué es?, señaló una pila de papeles en la esquina de la mesa. La auditoría contable de la semana, respondió Berenice. El faltante de la bodega ya se cubrió. Lo registramos como un error de captura. El asunto está enterrado. También les dejé un nuevo sistema para llevar el control del material, para que no haya fugas. Borja se acercó despacio y tomó la primera hoja. Los números eran perfectos, claros, sin una sola tachadura. Todo cuadraba. Por primera vez en 10 años. Los números de su vida cuadraban a la perfección. Y fue entonces cuando el mundo se detuvo para Arturo Borja. No en el vestíbulo, no al ver los dibujos. Fue ahí, en la sala de médicos, frente a esos papeles y frente a esa mujer que en 7 días había logrado lo que a él le faltó valor para hacer en una década. Berenice se puso de pie. Bueno, yo me retiro. Mis cosas ya están recogidas. El poder notarial pierde validez a medianoche. La tarjeta de acceso está en su escritorio. Si tiene alguna duda, Margarita tiene mi número. Aunque, francamente, no creo que haya dudas. Usted ya lo vio todo. Dio un paso hacia la puerta. Y entonces, Borja recuperó el habla. Espere. Berenice se detuvo, pero no volteó a verlo. Usted no se puede ir así nada más. Claro que puedo, Arturo. Mi tiempo se acabó. El experimento terminó. No. Borja negó con la cabeza enérgicamente. Esto no fue un experimento. Esto fue... No sé qué diablos fue esto. Pero no se ha terminado. Caminó hasta plantarse frente a ella, obligándola a mirarlo a la cara. Le ofrezco un trabajo. Un trabajo de verdad. Con contrato. Seguro médico. Prestaciones de ley. Todo en regla. Será la vicepresidenta de operaciones, o le inventamos el título que usted quiera. Esta clínica la necesita. Berenice esbozó aquella misma sonrisa afilada que le había puesto los pelos de punta la primera vez que la vio en la cárcel. ¿Y qué va a hacer con mis antecedentes penales, cuando sus clientes de Polanco se enteren de que la directora de Vida Nova es una exconvicta? Van a salir corriendo más rápido que cucarachas cuando les echan el beigón. Me importa un carajo. Soltó Borja, sorprendiéndose de sus propias palabras. Se lo juro por mi vida, me importa un carajo. Yo levanté este lugar a base de miedo y fajos de billetes. Y mírelo ahora. Mire lo que lo convirtió usted en una semana.
Es un santuario donde la gente viene a sanar, no a presumir. Es un lugar que huele a café y a geranios, no a cloro y a terror. Un lugar donde los niños huérfanos mandan dibujos de agradecimiento. Yo quiero que Vida Nova sea esto para siempre. Berenice lo miró a los ojos durante un largo rato, buscando la trampa. Luego desvió la vista hacia Sandoval y Mago, que estaban petrificados junto a la mesa, sin atreverse a respirar. ¿Y ustedes qué dicen?, les preguntó. ¿Están dispuestos a recibir órdenes de una delincuente? Mago dio un paso al frente. Su voz no tembló. Señora Berenice, para serle franca, aquí todos somos unos delincuentes. La única diferencia es que a nosotros no nos han encerrado. Usted nos enseñó a trabajar con el corazón. Nos devolvió la dignidad. Si usted cruza esa puerta y no vuelve, nosotros nos hundimos. Sandoval asintió en silencio, con los ojos cristalinos. Berenice dejó escapar un suspiro profundo y miró por la ventana. Afuera rugía la ciudad. La gente corría. Los claxones sonaban. Un lunes cualquiera en la capital. Está bien, dijo por fin, pero con una condición. ¿La que sea?, respondió Borja sin titubear. 2 veces al mes, esta clínica abrirá sus puertas para dar consultas gratuitas a la gente que no puede pagar sus tarifas de lujo. Todo programado, sin desorden, pero gratis. Y usted no se va a meter en mi camino. Arturo Borja sonrió. Por primera vez en muchísimo tiempo. Era una sonrisa abierta, limpia, despojada de su eterno cinismo. Trato hecho. Berenice le tendió la mano. Él se la estrechó con fuerza, sellando un pacto inquebrantable. Y en ese simple apretón de manos, hubo más lealtad, más honor y más verdad que en todos los contratos millonarios que Borja había firmado en su vida. Ese mismo día, ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja el mármol del vestíbulo, un nuevo paciente cruzó las puertas de cristal. Era un hombre de unos 50 años, envuelto en un abrigo raído, cargando una bolsa de mandado. Era don Esteban, el tío de Bere, que venía a su cita de seguimiento. Y detrás de él, asomándose con timidez, entró una mujer joven con un niño en brazos. Venían del orfanato, listos para la consulta que les habían prometido. Anita, desde su lugar, en la recepción, se puso de pie, y lo recibió con una sonrisa que le iluminaba el rostro entero. Muy buenas tardes. Pasen, por favor. ¿Qué les ofrezco? ¿Un té verde? ¿O prefieren uno de manzanilla? Y así, en la clínica Vida Nova, se instauró un nuevo orden. Ya no era un orden estéril, frío y calculador. Era un orden cálido, imperfecto y profundamente vivo. Un orden donde cabían, en perfecta armonía, las batas de diseñador, las tazas de cerámica blanca, los dibujos infantiles pegados en un corcho, y el olor a tierra mojada de los geranios asomándose por la ventana.